Seguimos en el living, es momento de la columna de la Sociedad Uruguaya de Gerontología y Geriatría y para eso estamos con la licenciada Soledad Vázquez. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, muchas gracias a ustedes como siempre por este espacio en el programa. Un espacio necesario que ya se ha hecho costumbre aquí en el living y hoy con un tema bien particular, bien importante, incómodo a veces de conversar también dentro de las familias, que es el miedo al caer de las personas mayores. Hablemos un poco de qué trata o de dónde nace este miedo. Exacto. Las caídas son un problema que muchas veces está invisibilizado por las propias personas mayores, por las familias y por la sociedad en su conjunto, la importancia de las caídas en las personas mayores. A veces por los propios estereotipos de que las personas se caen porque son mayores y entonces como está debilitado su sistema locomotor, entonces bueno, es lógico que se caigan. Y en realidad es un gran problema de salud, es uno de los gigantes de la geriatría. 1 de cada 3 personas mayores de 65 años se caen y lo que se sabe es que de esas personas, el 50% tiene posibilidades de volverá a caer al año siguiente, con consecuencias cada vez más graves. Entonces se le empieza a prestar atención a las caídas cuando las consecuencias ya son muy graves, una fractura de cadera, ¿sí? Un golpe en la cabeza. Un golpe en la cabeza, ese tipo de consecuencias. Pero antes de eso hubo muchas otras pequeñas caídas, ¿sí? Y esas pequeñas caídas tienen sus consecuencias. Dentro de las consecuencias están las consecuencias psicológicas, ¿sí? Que dentro de ellas está el miedo a caer. Antes se hablaba en los 80, en el 82 más o menos fue que se definió este término y se definía como el miedo post-caída, síndrome post-caída. Claro, o sea, me caí, quedé con miedo y eso me limitó. Exacto. Luego se vio que en realidad había personas que incluso sin haber tenido nunca una caída, tenían una preocupación tal por tener una caída que restringían su autonomía, restringían su movilidad. Y ese es el problema del miedo a caer. Si fuera solamente tomar una mayor cautela, mayor precaución, no habría problema. Está bueno eso. Claro, el tema es que por haber caído, o por no haber caído, pero por tener miedo y esta preocupación a caer, las personas empiezan a restringir su nivel de actividad y empiezan a visualizar de alguna manera su cuerpo como un obstáculo, como un enemigo. Ni que hablar del impacto psicológico, ¿no? Que después podemos profundizar, pero eso también vuelve al cuerpo más rígido. O sea, tenés más chance de caer si tenés miedo a caer porque te autolimitás y el cuerpo no toma conciencia de su tiempo y espacio, no te empoderás, los músculos se empiezan a debilitar. Exactamente. Se da lo que se llama una cascada de complicaciones y por eso se trata de un síndrome, ¿sí? Como otros de los grandes síndromes geriátricos, hay una cascada de complicaciones. El miedo a caerse hace que la persona restrinja su movilidad, su actividad general, porque se mueve menos, entonces participa menos de, por ejemplo, las actividades de la casa, de la cocina, no está tanto parado, no se desplaza tanto, no hace mandados, entonces tampoco socializa. Al no socializar, estimula mucho menos sus funciones cognitivas y además de que, bueno, esto se genera como un círculo vicioso en el cual caída, miedo, menor movilidad, más desacondicionamiento físico, nueva caída, más miedo y así cada vez las caídas van siendo con un cuerpo menos acondicionado, con un cuerpo más frágil, más débil. Y lo psicológico, me imagino que eso es, bueno, dejo de hacer las cosas que me gustan, ir a los lugares que me gustan, me siento que no sirvo para nada, ¿no? Que ya no puedo tener como en un lugar en el mundo, que no ocupo espacios que antes ocupaba. Sí, el miedo a caer se acompaña en general también con síntomas, o bien del orden de lo depresivo o del orden de lo ansioso. Hay una gran ansiedad al momento de tener que moverse, de tener que hacer, pero a veces es al extremo de la inmovilidad. Claro, de no poder. De no poder. Y siempre estamos hablando, que esto quede bien claro, la restricción de movilidad por miedo a caer se debe al miedo a caer, ¿sí? Entonces la función está conservada en potencia, pero está inhibida. Claro. ¿Se podría categorizar como un trauma? Bueno, hay algunas líneas, depende de la gravedad y depende de los dominios, digamos, de la intensidad y la frecuencia. También se habla de cuando tiene más carga de angustia o cuando tiene más carga de ansiedad, se puede hablar de aspectos fóbicos,
de aspectos más como estrés postraumático, pero eso ya es más en el orden de cuando se configura en un cuadro psicopatológico o psiquiátrico. Si hablamos del orden de las alteraciones del ánimo, simplemente, el miedo es algo cognitivo, es algo identificable. Yo lo pienso, tengo miedo a caerme, que es diferente que la ansiedad, la angustia, que tiene más que ver con emociones que no puedo explicar y que me invaden, impidiéndome hacer las cosas. El miedo, yo tengo un miedo real a caerme y entonces por eso me cuido y lo puedo verbalizar. E incluso mi familia muchas veces aumenta o colabora con este miedo. Eso te iba a preguntar, ¿cómo juega la familia en todo esto? Porque yo como familiar también tengo miedo que mi familiar se caiga. Y más si ya lo viví, pasamos un mal momento, tenemos miedo que después de esa caída venga otro desenlace. Tenemos que trabajarlo todos, no solo el protagonista. Sí, la familia con la mejor de las voluntades, vamos a entendernos, porque acá no hay nadie que quiera hacer un daño exprofeso en la generalidad de los casos, pero es no hagas, no te levantes, no subas el escalón, no te muevas, decime, si te lo hago yo, que te vas a caer. Entonces, claro, la persona, su autoestima se va cargando del no puedo, no puedo, no puedo. Se infantiliza. Y más miedo, porque aparte, encima, si yo me vuelvo a caer, le voy a complicar la vida a toda mi familia y voy a hacer una carga. Entonces los sentimientos de inutilidad, como decías tú, los autorreproches, la culpa. O sea, todo esto se va haciendo una bola de nieve. Y si no actuamos a tiempo con el paciente y con la familia, primero que nada identificándolo como un problema. El miedo a caerse es un problema de salud. Claro, pero qué difícil es poder identificarlo si yo no escuché esta columna o si a mí no me lo dijo una profesional. O sea, lo siento como un miedo natural en las relaciones sociales cuando uno está a cargo, acompaña o es cuidador de un adulto mayor. Pero está bueno ponerlo en palabras, cosas que entendemos que tienen que ser así, están como dadas, ¿no? Acompaño o cuido a una persona mayor, voy a tener estos miedos y lo naturalizo. Sí, sí. ¿Cómo salimos de eso? ¿Se puede? Sí, se puede, sí. Y lo que tiene a favor, bueno, claramente cuando hay elementos, como dijimos, ¿no? De angustia o más fóbicos que necesitan una atención que te necesitan también un abordaje desde el punto de vista psiquiátrico o farmacológico, sí se empieza por ese lado. Sí, porque tampoco se puede hacer mover a una persona que realmente tiene fobia. Exactamente. Ahora, cuando estamos frente a la mayoría de los casos, que es un miedo que se puede verbalizar, del cual se puede hablar, es muy importante lo que es la educación al paciente y a la familia, como decías tú. Si yo nunca lo escuché y nadie me lo dijo, ¿verdad? Entonces, entender que hay pilares, ¿sí?, para recuperarse del miedo. Primero que nada está la ganancia en autoconfianza. Recuperar la confianza en uno mismo. Para eso es fundamental que el cuerpo acompañe, ¿no? Porque yo no puedo, si yo confío en mí mismo, pero no tengo masa muscular y el riesgo es real, bueno, entonces estoy fantaseando. Entonces sí hay que fortalecer esos músculos y hay que buscar las causas de esas caídas, tratarlas, atacarlas, prevenir nuevas caídas y fortalecer a la persona en su sensación de autoeficacia, de autocontrol, de que recupere el dominio por su movimiento y sobre todo que la imagen de su cuerpo coincida con sus posibilidades reales. Exacto. ¿Tá? Ahí es donde atacamos más todo lo que tiene que ver con la ansiedad y la depresión. Me imagino que cuando uno tiene como esa ansiedad o ese miedo, hay factores que te pueden cambiar la rutina, ¿no? Por ejemplo, tener una casa adaptada a eso. Ahí va. Si yo tengo lleno de alfombras y tengo cuestiones que ya pensar en cruzar del comedor al baño me da miedo porque hay un montón de cosas que me pueden hacer caer, bueno, estoy como minándome mi propio terreno. Exacto. Y ahí es donde la educación y el pensar en el problema y hablar del problema salva, porque la familia juega un rol muy importante en las adaptaciones. Hay que cambiar el no te muevas por movete de forma segura, ¿sí? Y el movete de forma segura es, podemos invertir algo de nuestro tiempo en que nuestro familiar, en nuestro padre, nuestra madre, recupere masa muscular. Entonces, si tiene que ir a hacer algo de ejercicio, bueno, tendremos que llevarlo y generar un compromiso de que si sabe que su hijo lo va a ir a buscar para llevarlo y lo va a esperar o lo que sea y traerlo, entonces la persona va a adherir y lo va a hacer.
es muy difícil estar deprimido, sentirse inútil y encima ponerse a ejercitarse. Hay que ayudar esos procesos. Y pienso también porque asociamos esto a los adultos mayores, ¿no? Y es una generación que no estaba acostumbrado a decir lo que le pasaba, a decir lo que sentía. El acceso a tratamientos de salud mental era una cosa que no era ni una posibilidad, e incluso estaban en secreto. Sobre todo cuando tenés hijos, el miedo a molestar. ¿Cuánto se da que realmente se genere esa charla? Se da... Eso lo tenemos que facilitar. Intuitivamente te podría decir que se da poco. Sí. Creo que los integrantes del equipo de salud geriátrico gerontológico tenemos esa responsabilidad de generar esos espacios educativos, de sensibilización, de comunicación empática entre las familias. Es nuestro deber, porque forma parte crucial del proceso de mejora, del proceso de salud, digamos, o de restablecimiento de la salud. Sí. Entonces, es la familia la que, a través de acciones, la familia o el soporte, el entorno social inmediato que tenga, del cual disponga esa persona. ¿Sí? Porque a veces queremos que nos molesten lo menos posible, ¿no? Es cruel, pero hay gente que lo maneja de esa forma. Sí. Gran parte. Es que realmente la forma en la que vivimos nos lleva a manejarlo de esa forma. El descarte, ¿no? Hoy temprano hablaban de los celulares, de cuánto tiempo le dedicamos a nuestros hijos y al tiempo de calidad en familia, y son las personas que viven bajo nuestro techo. Y con las personas que no viven bajo nuestro techo, que muchas veces queremos hacer de cuenta que está todo bien, que no ocurre, que no pasa nada, y quizás sí transmitimos ese mensaje de que nos molestan. Entonces, bueno, este problema tiene varias puntas. Como siempre, las personas mayores, como mensaje más importante es hablar en la consulta. Nada es una tontería, nada es porque son viejos. Caerse no es normal. No están queriendo hacerse las víctimas. No, y es esto, estamos llenos de estereotipos negativos. Y caerse al suelo, tener miedo de caerse, dejar de hacer las cosas que uno disfruta, no es normal. No es parte del envejecimiento. Y hay que tratarlo. Hoy hay mucho casa, ¿no? De LPEM, como se le llama. ¿Cuánto corte se le da a esto? Bueno, en realidad hay muchos establecimientos que trabajan muy bien. Se trabaja mucho en estimulación, ¿sí? En estimulación de las funciones, en estimulación de la movilidad. Hay fisioterapeutas trabajando y realmente lo hacen muy bien. ¿Qué pasa? Cuando hay, por ejemplo, un deterioro cognitivo, todo esto del miedo, de la inseguridad, y no es tan fácil de comunicar, porque hay alteraciones en el lenguaje comunicativo. Entonces muchas veces se comunica la inestabilidad o la inseguridad, se comunica a través de alteraciones digamos, de agitación, de otras alteraciones que, bueno, que todo el sistema de cuidados tiene que estar más preparado en la sutileza para detectar que esa persona lo que está teniendo es inseguridad. ¿Ah? Pero sí, en los establecimientos de larga estadía en general tienen o profesores de educación física o fisioterapeutas, hay de todo, o psicomotricistas. ¿No? Por supuesto. Sabemos el problema social que tenemos con eso, de que hay muy buenos y otros que están fuera del radar, que han tenido complicaciones. Pero ahí también existen muchas personas, porque también a veces hay que desmitificar o quitarle un poco la demonización a los establecimientos de larga estadía. Hay muchos que funcionan muy bien. Y es muy necesario. Y hay muchas personas que están mucho mejor y mucho más estimuladas. Obvio, estando ahí. Sí, y que por este digamos, discurso extendido, que aparte sí tiene un anclaje en la realidad, pero no en toda la realidad, hay veces que los familiares sufren muchísima más culpa. La del paso. Y prolongan mucho más el tiempo con mala calidad de cuidados porque no pueden. Estoy de acuerdo. Yo solo hacía referencia a aquellos que han sido noticia, ¿no? Por situaciones muy complejas. A lo que voy es, siempre hay que consultar. Ante la duda se puede consultar al Ministerio de Salud Pública, a ver qué condiciones tiene. Incluso la SUB también puede ser de apoyo. Hablaba de eso, no del hecho de los LPEM, porque vaya si son necesarios, ¿no? Para muchas familias. Sí hay un tema, ¿no? De tomar la decisión, pero a muchos les cambia la vida cuando están acompañados, cuando tienen a alguien que los pueda... Sí, en los lugares donde se trabaja bien, que son muchos y que están habilitados y que tienen todos los controles y realmente, me consta que
que están Que los hay. dentro de la órbita, digamos, sí. Y después hay lugares donde sí realmente y lamentablemente no se respeta ningún tipo de derecho humano y bueno, y es súper necesario lo que tú decís, de más allá de la mala experiencia y que uno quiera olvidarla, hay que hacer las denuncias, hay que reportar estas situaciones irregulares porque bueno, es la forma en la que se puede actuar. Soledad, ¿cómo hacemos para comunicarnos con ustedes, para seguirlos en las redes, para estar atentos a las novedades? Bueno, en la SUG estamos en Instagram, ¿sí? Sociedad Uruguaya de Geriatría y Gerontología. Nos pueden encontrar también también tenemos la página web y si no también a través del mail, ¿sí? Pero por las redes siempre nos encuentran y tenemos publicaciones. Bueno, siempre levantamos las notas de acá del Living, que estamos súper agradecidos con ustedes. Y bueno, y esta semana, ahora la próxima, va a venir de nuevo la profesora de Educación Física. Estamos como en la temática del cuerpo en movimiento. Precioso, bien importante. Muy interesante la columna. Seguramente ayuda a mucha gente. Muchas gracias. Gracias, Soledad. Ha sido un placer.